Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito a que leamos la lectura a la Biblia. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema: conciencia de la desobediencia. Conciencia de la desobediencia. La desobediencia es algo muy grave. Es algo que trae muerte, no solo espiritual, sino carnal. A veces cuando no obedecemos lo que se nos dice en el mundo, muchas veces ocasionamos nuestra propia muerte. Amén. Pero espiritualmente también, si desobedecemos a Dios. Entonces nosotros debemos de hacer conciencia. Amén. Pero vamos viendo qué dice la Biblia. Vamos ahí a Génesis 3, 6 al 14. Amén. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hombre respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. La desobediencia trae consecuencias. Por eso la conciencia es lo que nos debe de invitar a la reflexión, a buscar hacer las cosas correctamente. Amén. Y apartarnos del pecado, porque estaremos delante de la presencia de Dios un día y tendremos que dar cuentas de todas nuestras acciones. Amén. Por eso es la conciencia de la desobediencia. A Adán y a Eva, Dios les hizo un paraíso para que viviesen y habitasen, y les dio todo: carne, animales, árboles frutales para que se alimentasen. Solo les dijo: de este árbol no coman, del árbol del bien y del mal, que estaba en el centro del jardín del Edén. Pero la serpiente le habló a Eva, y Eva lo escuchó. Y siempre andamos queriendo descubrir, siempre andamos queriendo ser sabios, y siempre escuchamos nuestra conciencia, escuchamos nuestros deseos, pero no escuchamos el deseo de Dios. O en muchos casos no escuchamos a quien nos habla y nos dicen que no lo hagamos. Este es el pecado de desobediencia más grande escrito en la Biblia. ¿Y hasta dónde ha afectado esta desobediencia? A millones de personas que seguramente, conforme dice la palabra de Dios, hoy están en el infierno por ese pecado de Adán y Eva, por esa desobediencia. Es muy delicado, es muy arriesgado desobedecer a Dios. Muy, muy arriesgado. A veces creemos que podemos hacer ciertas cosas que para nosotros no son malos o no son cosas malas, pero no es como nosotros juzgamos, es como juzga Dios, es como está en su estatuto. La palabra de Dios nos enseña todas aquellas cosas que no debemos hacer si queremos ser salvos. Y muchas ocasiones las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque desconocemos y nosotros decimos para sí: eso no es tan malo. Amén.
Pero ¿hasta dónde llegó la desobediencia de Adán? Hasta que el mismo Dios tuviera que hacerse hombre y venir al mundo y morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree deje el pecado, se arrepienta, se bautice en su nombre, pueda ser salvo si lleva una vida dentro del orden de Cristo. Pero esta desobediencia a Dios ocasionó todo esto, que Dios tuviera que hacerse hombre y morir en una cruz. Es muy grave, es muy delicado no tener conciencia de lo que hacemos. Amén. Y eso no es agradable a Dios. Si nosotros hemos escuchado la historia de Jonás, Jonás fue enviado por Dios a Nínive y solo tenía que ir a decirles: Nínive será destruido de aquí a 80 días o 70 días. Eso es lo que iba a hacer, nada más. Pero no sé por qué razón Jonás no quería ir a Nínive. Tal vez le caían mal y dijo: yo no voy a ir. Y tomó el barco que no iba para Nínive. Y dice que viene una tempestad y buscan por quién de los que están dentro del barco había sucedido esta situación con el mar. Hasta que Jonás dijo: yo soy el culpable, échenme al mar y las olas se calmarán. Dice la palabra de Dios que Dios mandó un gran pez a que lo comiera. Pero él, cuando ya estaba en el vientre del pez, clamó a Dios, y Dios es bueno. Tuvo misericordia de Jonás y mandó a la ballena que lo vomitase en la playa, para que posteriormente Jonás fuera a donde lo habían mandado. También Dios tuvo misericordia de Adán y Eva. No los mató, simplemente los sacó del jardín del Edén y les dijo que ahora iba a trabajar y ella daría a luz partos con dolor. Desobedecer a Dios es muy malo. Por eso debemos de analizar cuál es nuestra relación con Dios. Amén. Y vamos allí a Números 15, 32, 36. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Amén. La palabra de Dios dice que conforme a la ley, el sábado no se debía de hacer nada, no se debía de trabajar, porque era la orden de Dios. Pero dicen que encontraron un hombre recogiendo leña el sábado, lo llevaron con Moisés, lo pusieron preso, porque Dios no había declarado qué iba a hacer, y la orden de Dios fue: mátenlo. ¿Por qué? Porque desobedeció a la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y que hagamos conciencia de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, y que no irritemos a Dios, porque la desobediencia delante de Dios es muerte. No juguemos con eso. Es algo muy delicado, muy, muy delicado, el desobedecer a Dios. Amén. Debemos de llevar una relación muy bien con Dios, porque las cosas, si las hacemos mal delante de Dios, va a tener una consecuencia. Vamos a Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21,
1 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Y dijo David a Joab, a su general, y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, de Judá 460,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Dios, era pecado. Amén. Dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste, en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué respondo al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Amén. David toma una decisión de mandar censar Israel, y no tenía que hacerlo, porque era contra la voluntad de Dios. Amén. Y cuando Dios se dio cuenta, pues dice que mandó un vidente a hablar con David y le dijo: ¿quién quieres que te castigue? ¿Los hombres o yo? Y David, sabiendo que Dios es bueno, mejor escogió que Dios le castigara. Y dice que mandó la peste, y murieron 70,000 hombres de Israel por la desobediencia de David. La desobediencia delante de los ojos de Dios es algo muy grave, es algo muy delicado, y que de verdad no le damos ese espacio, no le damos la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque vivimos una vida desordenada, vivimos una vida donde nosotros somos nuestros propios juzgadores, y nosotros decimos qué es bueno y qué es malo, y que casi no es nada de malo. Eso ¿qué tiene de malo? Entonces vemos y decimos que la ley de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas son exageradas, son excesivas. Pero esa es la ley de Dios. Y por cada palabra que está escrita en la Biblia, que nosotros no obedezcamos a Dios, vamos a ser sancionados, y de las cuales daremos cuentas. Por eso es importante que creemos conciencia de la desobediencia. Amén.
porque si no hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos en problemas con Dios, y tarde o temprano estaremos delante de su presencia. Amén. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, 11 al 14. Amén. Y veamos qué dice la palabra en Segunda de Reyes. Dice la palabra de Dios 5, 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrán a él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Este era el general del ejército de Damasco, de Siria, y tenía lepra. Pero como había gente de Israel exiliada en Damasco, dice que una jovencita le dijo a la señora del general: dígale que vaya a Israel para que su lepra sea quitada. Y cuando él va a Israel, él va a su señor, a su rey, y le comenta, y él le da cartas para que vaya con el rey de Israel. Y cuando él llega con el rey de Israel, dice que se rompe los vestidos el rey de Israel y le dice: ¿qué acaso soy Dios yo para sanarte? Pero dice que escuchó el profeta y le mandó a hablar, pero no salió el profeta, solo mandó a alguien que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río y serás sano. Entonces él esperaba algo diferente y se molestó y ya se iba. Pero dice que los que iban con él le dijeron: pues la verdad no te mandó a hacer algo tan grande, solo te dice que te zambulles 7 veces en el agua y serás sano. Qué hermosa es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, las cosas son para bien. Y eso es a lo que nos manda Dios, a que seamos obedientes para que las cosas sean para bien. Amén. Entonces dice que bajó y se metió al agua las 7 veces, como el profeta le había ordenado o mandado. Dice que su piel quedó limpia como la de un niño. Amén. Entonces, no nos irritemos con Dios y no digamos que son cargas pesadas, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo podemos llevar a cabo y lo podemos hacer con su apoyo, con su ayuda. Si oramos y clamamos a Dios, si le pedimos que tenga misericordia de nosotros, seremos limpios de esa lepra, de ese pecado, de esa maldad que hay en nuestro corazón. Pero no juzguemos conforme a nuestro propio criterio. Juzguemos conforme a la palabra de Dios, para que no nos equivoquemos. Y aquel día no pensemos llegar delante de la presencia de Dios creyendo que estamos limpios y estemos sucios, porque lo que sigue de ahí es la condenación eterna. Amén. Y ya no hay tiempo. Vamos a Números otra vez. Dice la palabra de Dios en Números 15, 37, 40, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes
de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no moriréis, en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Amén. El Señor, en su infinita misericordia, buscando por todas las formas de que nosotros no lo ofendamos, de que nosotros atendamos a su palabra, que seamos obedientes a su palabra. Al pueblo de Israel le dice a Moisés: diles que se pongan una franja azul, que se la peguen en su vestido. Dice, para que cada vez que vean esa franja en su vestido, se acuerden que me deben de obedecer, se acuerden que yo soy su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, que se acuerden de respetar mis ordenanzas. Y eso es lo que nos manda Dios a ti y a mí, a que nos pongamos un instintivo en la mano, en donde sea que lo veamos, que nos recuerde que hay una palabra que tenemos que obedecer, que hay un Dios al que tenemos que servir, que hay un Dios al que tenemos que honrar. Amén. Y que si no hacemos eso, simplemente estamos perdidos. Amén. Vamos a Hebreos 10, 26 al 31. Y yo te invito, en el amor de Cristo, a que pongamos mucha atención en lo que aquí dice. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que si nosotros pecamos, ya conociendo la palabra de Dios, dice que ya no queda más sacrificio. Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz, ya derramó hasta la última gota de su sangre para darte salvación a ti y a mí. Pero si nosotros venimos a Cristo, pero seguimos ofendiéndolo, Él se reserva el derecho de perdonarnos o no perdonarnos, por cuanto ya conocemos su palabra, ya hemos reconocido que Él es Dios, ya fuimos bautizados en su nombre, y de allí en adelante dice la palabra de Dios que ya no queda más sacrificio para nosotros. Dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Eso es lo que nos espera si nosotros no doblegamos nuestra carne y nos apartamos del pecado. Una horrenda expectación de juicio. Amén. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por los testimonios de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, como este varón que lo encontraron recogiendo leña el sábado, fue apedreado. Dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. ¿Y cómo es que nosotros pisoteamos la sangre de Dios?
Cuando nosotros no le damos valor a su muerte, cuando nosotros no le damos valor a la sangre que Él derramó en la cruz, que es con la que nos limpia del pecado, con la que nos trae el perdón de pecados. Pero si nosotros seguimos pecando sin hacer conciencia, amén, y como dice nuestro tema, con la desobediencia, nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces dice que si por Moisés, por 2 testigos, mueren, ¿cómo nos irá si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? Amén. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Horrenda cosa, dice el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Conciencia de la desobediencia. Debemos de crear conciencia si estamos desobedeciendo a Dios. No nos confiemos, no juzguemos nuestro actuar conforme a mi criterio, porque nosotros humanamente tenemos un criterio permisivo y nosotros decimos, eso no es tan malo. Y si alguien te dice, a Dios no le gusta eso, Dios exagera, Dios es muy estricto, por eso nadie sigue a Dios, porque es muy estricto. Yo lo voy a hacer, yo voy a ir. Si te dice no tomes, tomas. Si te dice no digas malas palabras, dices malas palabras. Si te dice no odies, odias. Si te dice no guardes rencor, guardamos rencor. Si te dice obedece, desobedeces. ¿Cuántas cosas? Te dice no mates, matas. No adulteres, adulteras. ¿Cuántas cosas? Dice la palabra de Dios que los que practican las tales no heredarán el reino de los cielos. Por eso no juzguemos conforme a nuestro criterio. Mejor juzguemos conforme al estatuto de Dios, a su palabra. Yo te invito a la reflexión. Yo te invito en el amor de Cristo a que hagamos conciencia, porque delante de la presencia de Dios estaremos un día y será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios nos invita a que tomemos conciencia de la desobediencia. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.